Capítulo 7. El episodio del barril. La policía había llegado en un carruaje y este fue el que yo utilicé para acompañar a la señorita Morstan hasta su casa. Mientras había tenido que ocuparse de alguien más débil que ella, había permanecido plácida y radiante. Y así la había encontrado al lado de la asustada ama de llaves. Parecía más un ángel que una mujer. Sin embargo, una vez estuvimos dentro del carruaje, se desmayó y a continuación tuvo una crisis de llanto, demostrando lo mucho que le habían afectado los sucesos de esa noche. Siempre me ha dicho que mi comportamiento durante ese trayecto me hizo parecer frío y distante a sus ojos. Ella no podía saber la lucha que libraba contra mí mismo en mi pecho, ni cómo me esforzaba por controlarme. Toda mi compasión y mi amor estaban con ella como mi mano había estado en la suya en el jardín. Sentí que ese extraño día me había dado a conocer su dulce y valiente carácter mucho más que largos años de vida en común. Y sin embargo, dos cosas sellaban mis labios a cualquier palabra de afecto. Ella estaba cansada, desamparada y con los nervios deshechos. No hubiese sido ético aprovechar su situación y hablarle de amor en aquellos momentos. Y todavía peor, era rica. Si las investigaciones de Holmes eran satisfactorias, se convertiría en una rica heredera. Era noble, digno por mi parte, un cirujano mal pagado, atreverme a intimar con ella aprovechándome de la situación en la que nos encontrábamos. ¿No era acaso muy posible que ella pensase que yo era un simple cazadotes? Bajo ninguna circunstancia estaba dispuesto a arriesgarme a que esa idea cruzase por su mente. El tesoro de Agra se había convertido en una barrera infranqueable entre los dos. Eran ya casi las 2 cuando llegamos a casa de la señora Cecil Forrester. Hacía horas que los criados se habían acostado, pero la señora Forrester había quedado tan intrigada a resultas del extraño mensaje que la señorita Morstan había recibido, que había permanecido levantada esperando su regreso. Ella misma nos abrió la puerta. Era una mujer de mediana edad, bastante agraciada. Me alegró ver cómo recibía maternalmente a la otra mujer y pasaba tiernamente su brazo alrededor de su cintura. Era evidente que no solo era una empleada, sino además una amiga querida. La señorita Morstan me presentó, y la señora Forrester me pidió sinceramente que pasase y le explicase lo sucedido. Le conté la importancia de la misión encomendada por Holmes, y le prometí regresar y detallarle los progresos que hubiésemos conseguido en la resolución del caso. Mientras me marchaba, miré hacia atrás y las vi. 2 gráciles figuras abrazadas, la puerta medio abierta, la luz del hall brillando a través de la vidriera, el barómetro y las relucientes varillas que sujetaban la alfombra de la escalera. Era confortante, en medio de la rudeza de la aventura en la que nos encontrábamos inmersos, capturar aunque fuese brevemente la imagen de un tranquilo hogar inglés. Y cuanto más vueltas le daba a lo que había sucedido, más oscuro y misterioso se volvía todo. Reviví la extraña sucesión de hechos mientras el coche avanzaba por las silenciosas calles que las farolas de gas iluminaban. Al menos el problema original estaba claro ahora. La muerte del capitán Morstan, el envío de las perlas, el anuncio en el periódico, la carta. Eso ya no era un misterio. Pero estos hechos nos habían conducido a un misterio todavía más oscuro. El tesoro indio, el extraño plano encontrado entre el equipaje de Morstan, las extrañas circunstancias en las que murió el mayor Solto, el tesoro redescubierto y la inmediata muerte de su descubridor. Los misteriosos hechos que acompañaban a este crimen, las huellas, la curiosa arma utilizada, las palabras en la nota, idéntica a las halladas en el mapa del capitán Morstan. Todo esto constituía un misterio de tales proporciones que cualquier otro ser humano que no fuese mi poco corriente compañero de alojamiento jamás conseguiría desentrañar. Pinchin Lane era una callejuela a lo largo de la que se alineaban edificios de ladrillo de 2 plantas en el barrio más pobre de Lambeth. Tuve que llamar durante un buen rato a la puerta del número 3 de dicha calle antes de obtener respuesta alguna. Por fin, vi el resplandor de una vela tras las contraventanas y una cara que me miraba desde una de las ventanas superiores. «Largo de aquí, borracho», dijo la cara. «Si sigues armando escándalo, abriré las perreras y te azuzaré a los 43 perros. Si fuese tan amable de dejar salir solo uno de ellos, eso es lo que me ha traído hasta aquí», respondí. «Largo de aquí», gritó la voz. «Por Dios, que tengo un limpiaventanas en esta bolsa y te lo lanzaré a la cabeza si no te largas». «Quiero un perro», exclamé. «No voy a discutir más», gritó el señor Sherman. «Entérate bien. A la de 3 te tiro limpiaventanas». «El señor Sherlock Holmes», empecé a decir, pero las palabras tuvieron un efecto mágico, pues la ventana se cerró inmediatamente y, en menos de un minuto,
Descorrió el cerrojo y me abrió la puerta. El señor Sherman era un hombre larguirucho y delgado, de hombros caídos y cuello arrugado, que llevaba gafas de cristales azules. «Un amigo del señor Holmes es siempre bienvenido en esta casa», dijo. «Pase, señor. Ojo con el tejón, que muerde. Es malo. ¿Te gustaría morder al caballero, eh?» Esto se lo decía un armiño que lanzaba su horrible cabeza de ojos rojos por entre los barrotes de su jaula. «No se preocupe por eso, señor. Es simplemente un gusano gordo. No tiene colmillos. La dejo suelta de cuando en cuando porque mantiene los escarabajos a raya. Perdone que haya sido un poco brusco al principio. Los niños me dan mucho la lata y más de un gamberro viene hasta aquí únicamente a despertarme. ¿Qué es lo que desea el señor Holmes, señor?» «Necesito uno de sus perros». «Ah, entonces debe ser Toby». «Sí, ese fue el nombre que dijo». «Toby vive en el número 7 de la izquierda». Avanzó despacio con su vela por entre la extraña familia de animales que había reunido a su alrededor. Bajo aquella débil luz y entre las sombras que provocaba, pude ver vagamente los brillantes ojos que nos observaban desde cada rincón. Incluso las vigas sobre nuestras cabezas estaban habitadas por aves que pasaban perezosamente el peso de sus cuerpos de una pata a otra, mientras nuestras voces perturbaban su reposo. Toby resultó ser una criatura fea, de largo pelo y orejas cortas. Medio spaniel, medio perro de caza, marrón y blanco, y con torpes andares de pato. Después de algunas dudas, aceptó el terrón de azúcar que me había dado el viejo naturalista, y así sellamos nuestra amistad. Me siguió hasta el carruaje, y no puso reparos a venirse conmigo. Sonaban las 3 en el reloj de palacio cuando estaba de regreso en Pondicherry Lodge. Descubrí que el ex campeón de boxeo había sido arrestado como cómplice en el delito, y que tanto él como el señor Solto estaban en comisaría. Había 2 policías apostados en la puerta, pero me dejaron pasar con el perro en cuanto mencioné el nombre del detective. Sherlock Holmes estaba de pie sobre los escalones, con las manos en los bolsillos y fumando su pipa. «Bien, lo trae con usted», dijo. «Buen perro. Anthony Jones se ha marchado. Hemos vivido un gran despliegue de actividad mientras usted no ha estado aquí. No solo ha arrestado a nuestro amigo Thaddeus, sino también al portero, al ama de llaves y al criado indio. Tenemos este lugar a nuestra disposición, salvo por un guardia que está arriba. Deje aquí el perro y venga arriba conmigo». Atamos a Toby a la mesa del recibidor y subimos una vez más las escaleras. La habitación estaba tal como la habíamos dejado, con la excepción de que una sábana cubría ahora la figura central, y un policía de aspecto cansado que se apoyaba en la esquina. «Présteme su linterna, sargento», dijo mi compañero. «Ate este pedazo de cartón a mi cuello de manera que quede colgando por delante de mí». «Gracias. Debo quitarme los zapatos y los calcetines. Espéreme abajo con ellos, Watson. Voy a escalar un poco y a mojar mi pañuelo en la creosoto. Eso bastará, pero suba un momento conmigo a la buhardilla». Pasamos a través del agujero. Holmes iluminó de nuevo las huellas que había en el polvo. «Me gustaría que se fijase en estas huellas», dijo Holmes. «¿Hay algo en ellas que le llame especialmente la atención?» «Pertenecen», contesté, «a una mujer o a un niño». «Aparte de su tamaño, ¿no hay nada más que le llame la atención?» «Son huellas normales y corrientes». «En absoluto. Mire, esta corresponde a un pie derecho. Dejaré impresa a su lado una huella con mi pie derecho. ¿Cuál es la mayor diferencia entre ellas?» «Los dedos de su pie están todos juntos. En la otra huella, los dedos están perfectamente diferenciados unos de otros». «Efectivamente. Ese es el quid de la cuestión. No olvide este detalle. ¿Sería tan amable de acercarse a la ventana batiente y oler el marco? Sostendré aquí abajo este pañuelo mientras le espero». Hice lo que me pidió. Inmediatamente sentí el fuerte olor a alquitrán. «Ahí es donde pisó al salir. Si usted ha sido capaz de percibirlo, dudo que Toby tenga la menor dificultad en seguir el rastro. Corra abajo, suelte el perro y no se pierda la actuación de Blondin». Blondin, Charles Blondin, famoso funámbulo francés que en 1859 cruzó sobre un maroma de Estados Unidos a Canadá sobre las cataratas del Niágara. Para cuando conseguí salir de la casa, Sherlock Holmes estaba ya en el tejado. Parecía una enorme luciérnaga mientras gateaba lentamente a lo largo de la arista. Desapareció de mi vista tras un grupo de chimeneas, para reaparecer de nuevo y finalmente desaparecer por el otro lado. Cuando conseguí llegar a donde él estaba, le encontré sentado en uno de los aleros de la esquina. «Watson, ¿es usted?», gritó. «Sí». «Este es el lugar. ¿Qué es eso negro de ahí abajo?» «Es un barril de agua».
¿Tiene la tapa puesta? Sí. ¿Hay alguna escalera por ahí? No. Maldito sea este tipo. Es de lo más sencillo abrirse la crisma en este sitio. Debería ser capaz de bajar por donde él fue capaz de subir. La cañería parece bien sujeta. Allá voy de todas formas. Se oyó el roce de unos pies y la linterna comenzó a descender a ritmo constante por la pared. De un pequeño salto, pasó al barril y de ahí al suelo. Ha sido sencillo seguirle, dijo poniéndose sus calcetines y zapatos. Las tejas están sueltas por donde pasó. Y con las prisas, perdió esto. Como diría un médico, esto confirma mi diagnóstico. El objeto que me mostraba era una pequeña bolsa o monedero hecho de hierbas teñidas y tejidas entre sí, y con unas vulgares cuentas a su alrededor. Su forma y tamaño recordaban las de una pitillera. Contenía media docena de astillas, afiladas por un extremo y redondeadas por el otro, iguales a la que había alcanzado a Bartholomew Sholto. «Son realmente peligrosas», dijo Holmes. «Tenga cuidado de no pincharse con una. Me alegro de haberlas encontrado, pues lo más probable es que sean las únicas de las que se dispone. Tenemos menos posibilidades de encontrarnos con una clavada en nuestro cuerpo. Personalmente, prefiero enfrentarme a una bala de un Martini». Martini, fusiles británicos del siglo XIX, muy utilizados en caza mayor. «¿Se siente con fuerzas para caminar unas 6 millas, Watson?» «Desde luego», respondí. «¿No soportará su pierna?» «Sí». «¿Estás aquí, perrito?» «Hola, Toby. Buen perro. Huele, huele». Puso el pañuelo impregnado de creosota bajo la nariz del perro. Aquella extraña criatura se mantenía de pie, con sus peludas patas separadas y una cómica cresta en la parte superior de su cabeza. Parecía un catador de vinos, apreciando el bouquet de una buena cosecha. Holmes lanzó el pañuelo lejos, ató una cuerda resistente al collar del chucho y le llevó al pie del barril del agua. El animal empezó inmediatamente a emitir una serie de nerviosos y agudos aullidos. Clavó la nariz en el suelo y, con la cola bien erguida, se puso en marcha siguiendo el rastro a una velocidad que tensaba su correa y nos hizo correr detrás de él. Había empezado a amanecer por el este, y la fría luz gris nos permitía ver a alguna distancia por delante de nosotros. La gran casa cuadrada, triste y desolada, con sus negras y vacías ventanas y sus altas y desnudas paredes, dominaban el espacio que quedaba a nuestras espaldas. Cruzábamos el jardín atravesando las zancas que lo recorrían y en él se cruzaban. Aquel lugar, lleno de montículos y matorrales sin cuidar, tenía un aspecto siniestro y maldito que encajaba perfectamente con la tragedia que se desarrollaba en él. Al llegar a la tapia que delimitaba la propiedad, Toby corrió gimoteando ansiosamente a lo largo de ella y se detuvo finalmente en una esquina que quedaba oculta tras una haya. En el punto donde se unían las dos paredes faltaban varios ladrillos y los bordes del hueco estaban redondeados y gastados, como si hubiese sido utilizado con frecuencia. Holmes trepó a la pared y, cogiendo el perro que yo le alcanzaba, lo pasó al otro lado. «Ahí está una señal dejada por la mano del hombre de la pata de palo», me indicó mientras yo trepaba tras él. «Observa la pequeña mancha de sangre en el yeso blanco. Hemos tenido suerte de que no haya llovido intensamente desde ayer. El rastro seguirá fresco en la calle, a pesar de nuestras 28 horas de retraso». Confieso que yo tenía mis dudas al respecto, al considerar el denso tráfico que las calles de Londres habían soportado en ese intervalo. Sin embargo, mis temores se disiparon rápidamente. Toby jamás dudó ni desvió bruscamente de su camino. Siguió avanzando con sus peculiares andares de pato. Era obvio que el penetrante olor de la creosata se elevaba con claridad sobre todos los demás. «No crea», dijo Holmes, «que mi éxito en resolver este asunto depende exclusivamente del hecho accidental de que uno de estos tipos haya pisado la creosata. Tengo ya conocimientos suficientes para llegar hasta ellos a través de distintas vías. Pero esta es la más rápida, y, ya que la fortuna nos ha traído a las manos, no puedo desperdiciarla. La lástima es que por su culpa, este caso ha dejado de ser el pequeño reto intelectual que prometía ser en un principio. Habría tenido algún mérito resolverlo antes, pero ahora esto es una pista demasiado tangible». «Tendrá mérito para dar y tomar», repliqué. «Le aseguro que me maravilla cómo ha conseguido llegar a sus conclusiones en este caso. Más incluso que cuando resolvió el caso Jefferson Hope. A mí me parece un problema más complejo e inexplicable. Por ejemplo, ¿cómo pudo describir con tanto detalle al hombre de la pata de palo?» Señor mío, es de lo más fácil. No quiero ser teatral. Todo ello es demasiado obvio. Dos oficiales al mando de una colonia penitenciaria se enteran de la existencia de un tesoro escondido.
Un inglés de nombre Jonathan Small les dibujó un mapa. Recordará que vimos el nombre escrito en el mapa que se encontraba entre las posesiones del capitán Morstan. Jonathan Small lo firmó en su nombre y en el de sus socios. Él se refiere a ello de forma algo melodramática, llamándolo las 4 firmas. Con la ayuda de este mapa, uno de los 2 oficiales consigue el tesoro y lo trae a Inglaterra, con lo que hay que suponer que no cumple una de las condiciones bajo las que consigue acceder a dicho tesoro. Ahora bien, ¿por qué no recoge Jonathan Small en persona el tesoro? Obvio. La fecha en la que se dibujó el mapa corresponde a la época en la que Morstan estaba en contacto con presidiarios. Jonathan Small no podía recoger el tesoro porque tanto él como sus socios eran presidiarios. Pero todo eso es mera especulación, dije. Es más que eso. Es la única hipótesis que tiene en cuenta todos los hechos. Veamos qué tal se adecúa a lo que sucedió después. El mayor Solto vive en paz durante unos años, feliz con el tesoro que ha llegado a su poder. Y entonces recibe una carta desde la India que le aterroriza. ¿Qué decía esa carta? Una carta en la que le decían que el hombre a quien había estafado había sido puesto en libertad. ¿Que había escapado? Esto es mucho más probable, puesto que Solto sabía la duración de su condena y no se hubiese sorprendido. ¿Qué hace entonces? Se protege de un hombre que tiene una pata de palo. Fíjese que debe tratarse de un hombre blanco, ya que le confunde con un comerciante blanco y llega a dispararle. En el mapa hay un único nombre que pueda ser de un hombre blanco. Los demás corresponden a hindúes o musulmanes, y no hay ningún otro nombre que pueda ser de un blanco. Esto nos permite afirmar con rotundidad que el hombre de la pata de palo debe ser Jonathan Small. ¿Le parece que este razonamiento es defectuoso en algún punto? No, es claro y conciso. Bien, pongámonos ahora en el lugar de Jonathan Small. Pensemos cómo lo haría él. Regresa a Inglaterra con 2 objetivos en mente: recuperar lo que cree que le pertenece y vengarse del hombre que le ha engañado. Descubre dónde vive Solto, y es muy posible que incluso se alíe con alguien del interior de la casa. No hemos visto al mayordomo ese, Lalrao. La señora Perston no le tiene muy alta estima. Sin embargo, Small no consigue enterarse dónde está el tesoro, porque eso solo lo sabían Solto y un fiel sirviente ya muerto. De repente, Small se entera de que el mayor está en su lecho de muerte. Frenético, pues teme que el secreto de dónde está escondido el tesoro muera con Solto, esquiva a los guardianes, llega hasta la ventana del moribundo, y lo único que le impide entrar es la presencia de sus 2 hijos. Rabioso de odio contra el muerto, entra en esa habitación durante la noche. Registra sus papeles personales con la esperanza de encontrar una pista relativa al tesoro y finalmente deja un recuerdo de su visita al escribir la tarjeta. Sin duda alguna, había planeado de antemano que si asesinaba al mayor, dejaría sobre su cuerpo esa señal de que no se trataba de un crimen vulgar, sino, desde el punto de vista de los 4 socios, algo similar a un acto de justicia. Este tipo de actos extraños y caprichosos se repiten bastante en los anales del crimen, y normalmente proporcionan datos de mucha importancia respecto al criminal. ¿Me sigue? Completamente. Veamos, ¿qué podía hacer Jonathan Small? Lo único que podía hacer era seguir alerta por si los esfuerzos destinados a descubrir el tesoro tenían fruto. Probablemente abandona Inglaterra y regresa de cuando en cuando. Se descubre la buhardilla e instantáneamente se le informa de ello. Esto nos indica una vez más la presencia en la casa de algún compinche. La pierna de Jonathan le imposibilita claramente llegar hasta la elevada habitación de Bartholomew Solto. Le acompaña un cómplice bastante peculiar que resuelve este problema, pero pisa en la creosota. Y de aquí llegamos a Toby, y un oficial mal pagado y con un tendón de Aquiles dañado que va a cojear a lo largo de un paseo de 6 millas. Pero entonces fue su cómplice y no Jonathan quien cometió el crimen. Efectivamente. Y a juzgar por su furiosa manera de caminar por la habitación una vez entró en ella, para su disgusto. No tenía nada en contra de Bartholomew Solto, y hubiese preferido atarle y amordazarle. No tenía ganas de ganarse la horca. Sin embargo, no pudo hacer nada para evitarlo. El instinto salvaje de su compañero se reveló, y el veneno cumplió con su labor. Así que Jonathan Small dejó su tarjeta de visita, llevó la caja del tesoro hasta el suelo y la siguió. Esa es la sucesión de hechos hasta donde yo soy capaz de descifrarlos. Y por lo que respecta a su aspecto personal, naturalmente debe ser un hombre de mediana edad y de piel bronceada, ya que ha cumplido condena en una parrilla como son los Andaman. Es fácil calcular su altura a partir de su zancada, y sabemos que lleva barba. Este hecho impresionó fuertemente a Thaddeus Solto cuando le vio en la ventana. Creo que no queda nada más. ¿El cómplice? En eso no hay ningún misterio, pero pronto sabrá más sobre eso.
El aire matutino es maravilloso. Mira esa nube rosa, suspendida como si fuese la pluma de un flamenco. El rojo disco del sol se abre paso entre las nubes que cubren Londres. Brilla sobre muchos, pero puesto que sobre nadie con una misión tan extraña como la suya y la mía. Qué pequeños somos con nuestras insignificantes ambiciones y esfuerzos frente a las inconmensurables fuerzas de la naturaleza. ¿Qué tal va con Jean Paul? Bastante bien. He regresado a él a través de Carlyle. Eso ha sido como remontar el río hasta llegar a sus fuentes. Una profunda y curiosa sentencia suya afirma que la auténtica grandeza de un hombre radica en su capacidad para apreciar su propia insignificancia. Ello implica una capacidad de apreciación y comparación que constituye en sí misma una prueba de nobleza. Richter hace pensar mucho. Lleva una pistola con usted, ¿no es así? Llevo mi bastón. Es posible que necesitemos algo así si llegamos a su escondite. Dejo a su discreción a Jonathan. Pero si el otro no se comporta, acabaré con él. Sacó su revólver mientras hablaba y, después de haber cargado las 2 cámaras, lo puso de nuevo dentro del bolsillo derecho de su chaqueta. Todo este tiempo habíamos seguido a Toby a través de las calles llenas de casitas de 2 plantas que recordaban un pueblo, las cuales conducían a la gran ciudad. Ahora empezábamos a avanzar por calles que bullían llenas de obreros y estibadores del puerto. Las mujeres abrían descuidadamente los póstigos y barrían la entrada de las casas. En los pubs de las esquinas comenzaba la actividad y se podía ver a hombres de aspecto rudo frotándose con la manga las barbas después del trago matutino. Perros raros caminaban tranquilamente por la calle y nos miraban fijamente al pasar. Pero nuestro inimitable Toby seguía trotando, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, con la nariz pegada al suelo y dando de cuando en cuando un excitado aullido para dar a entender que había captado un rastro especialmente intenso. Pasamos por Streatham, Brixton, Camberwell y ya estábamos en Kennington Lane. Nos acercábamos al óvalo a través de calles laterales. Parecía que los hombres a los que perseguíamos habían zigzagueado por calles laterales para evitar que se reparasen ellos. No habían utilizado ni una sola calle principal si existía un lateral que les llevase a su destino. Al llegar al final de Kennington Lane, se habían desviado bruscamente a la izquierda a través de Bond Street y Miles Street. En la intersección de esta última con Knight's Place, Toby dejó de avanzar y se puso a correr adelante y atrás con una oreja caída y la otra levantada. Era la viva imagen de la indecisión canina. Andaba torpemente en círculos mirándonos de cuando en cuando, como si esperase vergonzoso recibir muestras de nuestra comprensión. ¿Qué demonios le pasa al perro?, gruñó Holmes. Sin duda que ni cogieron un carruaje ni salieron volando en globo. A lo mejor permanecieron aquí durante un rato, sugerí. Resuelto. Ya sigue, dijo con un suspiro de alivio mi compañero. Estaba sin duda de nuevo en ruta, pues olfateando una vez más en círculo, tomó una decisión y salió disparado dando muestras de una energía y determinación que no habíamos visto hasta ese momento. Parecía que el rastro era más intenso que antes, pues nada más acercar la nariz al suelo, empezó a tirar de la correa e intentó echar a correr. El brillo en los ojos de Holmes me hizo entender que él creía que llegábamos al final de nuestro camino. Nuestro camino nos llevó a descender por Nine Elms hasta que llegamos al almacén de madera Broderick y Nilsson, que está nada más pasar la taberna White Eagle. Allí el perro se volvió loco de excitación y entró por la puerta lateral del recinto donde los trabajadores cerraban. El perro corrió por encima del serrín y las virutas de madera hasta un callejón formado por 2 pilas de maderos que había al final de un pasillo. Finalmente, dando un ladrido de triunfo, saltó sobre un gran barril que todavía estaba sobre la carretilla con la que lo habían llevado hasta allí. Toby estaba sentado sobre el barril, con la lengua afuera y guiñándonos sus ojos, mirando de uno a otro, esperando una felicitación por nuestra parte. Las duelas del barril y las ruedas de la carretilla estaban manchadas de un líquido oscuro y en el aire se respiraba el fuerte olor a creosota. Sherlock Holmes y yo nos miramos atónitos durante unos instantes y entonces estallamos simultáneamente en un ataque de risa incontrolable.